Después de ver el primer video, seguimos nosotros con nuestras presentaciones de la biología. La biología, por lo tanto, va a ser una ciencia que se va a encargar de estudiar a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta. ¿Por qué digo a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta? Porque también hay una rama de la biología que es la exobiología, y esa exobiología hay muchos biólogos que se encuentran trabajando en la NASA que tratan de buscar vida en alguna otra parte del universo. La biología, ¿desde dónde se puede estudiar la biología? La biología se estudia desde las moléculas, desde los átomos que conforman a todos los seres vivos, pero también va a estudiar a las moléculas de interés biológico. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado vamos a tener a las moléculas de las cuales están formados los seres vivos, que van a ser los compuestos orgánicos, como lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, pero también por otro lado vamos a tener compuestos químicos inorgánicos de interés biológico, como por ejemplo el agua, es un compuesto inorgánico de interés biológico. Entonces es muy importante ver desde dónde va a estudiar, pues evidentemente la biología estudia desde las moléculas. Entonces estudia las moléculas, posteriormente estudia desde átomos, perdón, moléculas, esas moléculas se unen para formar algunos células, ¿sí? Desde organelos estudia células, tejidos, órganos, sistemas, organismos. ¿Y qué más estudiará la biología? ¿Nada más estudiará hasta un organismo, hasta una sola especie? No, la biología también estudia el conjunto de organismos, conjunto de especies, que va a ser una población, estudia las comunidades, los ecosistemas y estudia al mundo entero, que también al mundo se le conoce como la biosfera. Por lo tanto, vean, ¿cuánto debe de estudiar la biología? La biología estudia desde átomos de interés biológico hasta el mundo completo. Por lo tanto, definición de biología la tenemos como la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. ¿Por qué se considera una ciencia la biología? Primero que nada, se considera porque utiliza lo que es el método científico. El método científico, algo que está sucediendo actualmente con lo del COVID, es que hay mucha gente que no entiende el método científico. No entiende, por ejemplo, la diferencia de lo que es un virus, de lo que es una célula. No entiende, por ejemplo, cómo se diseñan las vacunas. Las vacunas están diseñadas mediante un método científico. Por ejemplo, las mutaciones de los virus está diseñado o se estudia mediante un método científico. Por lo tanto, el método científico se basa en identificación de algún problema, observación, se generan hipótesis para reunir todas las evidencias, y estas hipótesis, al reunirse las evidencias, pues evidentemente se tienen que experimentar, se tienen que comprobar. Si evidentemente no se comprueba, pues evidentemente se rechaza la hipótesis, pero si no, sigue la experimentación, se hace análisis, saca una conclusión y de aquí se pueden sacar leyes y teorías. Por eso la biología es una ciencia. Por ejemplo, las plantas son verdes porque ya se preguntaba, el problema era, ¿por qué las plantas son verdes? Después de que hizo el experimento Isaac Newton sobre la descomposición de la luz, en donde la luz visible está formada por todos los espectros de colores de luz amarillo, rojo, ultravioleta, pues se dio cuenta que las plantas, por ejemplo, absorben todo el espectro de luz visible excepto el color verde. Pero eso ya se pudo comprobar. Se identificó el problema, se hizo una observación, se generaron hipótesis, se reunieron las evidencias específicas para llegar a una teoría y una ley. Por ejemplo, ¿cómo sabemos o cómo saben los científicos que los virus mutan? Pues porque evidentemente hubo un problema, se realizaron observaciones. En el mundo hay un montonal de laboratorios de biología molecular, y se llama biología molecular porque vean, aquí tomamos un poquito de lo que les estaba diciendo en la otra diapositiva, pues estudian las moléculas y se dan cuenta cómo el ADN de estos virus, al entrar, por ejemplo, si un virus
voy a decir algo, si el COVID, yo me infectara de COVID y alguno de ustedes se infecta de COVID, pues este COVID va a aprovechar nuestras células y va a aprovechar nuestro material genético para poder replicarse. Pero vean, su material genético que tienen ustedes es totalmente distinto entre ustedes y el mío. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la mitad de genes de su papá y de su mamá, yo tengo la mitad de genes de mi papá y de mi mamá, y a pesar de que somos Homo sapiens, somos la misma especie, tenemos secuencias genéticas diferentes, bases nitrogenadas totalmente diferentes. Por lo tanto, cuando entra este virus y aprovecha nuestras bases nitrogenadas, cuando este virus se replica y agarra nuestro material genético, puede salir una variante del virus del COVID diferente. Yo puedo sacar un variante diferente por mi material genético y ustedes pueden sacar un virus de COVID diferente por material genético por el que tienen ustedes. ¿Cómo se sabe eso? Pues por experimentación, por observación, por hipótesis, y así se van generando muchos. Entonces la biología es una ciencia porque se basa en el método científico. Por ejemplo, me voy a detener un poquito aquí. Eh, hay muchas veces que yo en verdad me quiero dar de topes aquí en mi computadora porque eh, cuando entro al Facebook veo un montonal de gente que no entiende qué es el ADN, que no entiende qué es un virus, que no entiende ni siquiera cómo puede llegar a replicarse, porque ni siquiera los virus son seres vivos. Y eso es porque ellos no tienen esto que es el método científico, no entienden el método científico, no saben que para llegar a una ley, a una teoría, a una explicación, se tienen que hacer experimentos y experimentos hasta llegar a algo, a alguna teoría. No, pero la gente cree que, por ejemplo, el COVID es un invento del gobierno. Entonces, todos esos experimentos que se han hecho en China, en Rusia, en México, en Estados Unidos, ellos creen que no existe, pero esto es realmente ciencia. La ciencia nos va a ayudar a entender todo, todo, jóvenes. O sea, nos ayuda desde la química, nos ayuda desde la física, nos ayuda a entender un montón de cosas, de explicación de los fenómenos naturales. La ciencia nos ayuda a explicar algo tan sencillo, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? La ciencia nos ayuda a explicar, no sé si alguna vez ustedes lo han pensado, por qué, por ejemplo, los cilindros de gas tienen esa forma, como lo acabo de decir, de cilindros. ¿Por qué no son cuadrados? ¿Por qué no son triangulares? ¿Por qué una pipa de gas tiene un cilindro? ¿Por qué los tanques que tenemos en nuestra azotea son un cilindro? ¿Por qué los tanques que están para la cocina son cilindros? Eso lo explica la ciencia y alguna vez se lo han preguntado ustedes. Bueno, entonces la biología es una ciencia porque se basa en el método científico, que es muy minucioso y específico para llegar a la verdad de las cosas. ¿Mm? Bueno, esto no voy a entrar un poquito. Las ciencias pues se dividen en ciencias formales y factuales. Las formales estudian algunas, se pueden demostrar matemáticamente, se pueden sacar algunos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el COVID. ¿Cómo se sabe que en 2 semanas va a haber un repunte de personas infectadas? Pues evidentemente por unas ciencias formales que son las matemáticas, donde se hacen estadísticas y se hacen ecuaciones matemáticas para saber qué va a pasar en un futuro o en una semana, en dos, ¿no? Mientras que las factuales son aquellas que van a controlar las leyes con la práctica, se estudian con los hechos. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo comprobar de que las plantas cuando están en el sol evidentemente generan o hacen su reacción de la fotosíntesis y dentro de esa reacción de la fotosíntesis generan oxígeno? ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues muy fácil, y todo lo podemos hacer ahorita, lo pueden hacer ustedes en su casa. Agarran una hojita de alguna planta de su jardín, lo pueden meter en un vaso con agua, lo sumergen, lo ponen al sol y van a ver cómo de la hoja empiezan a salir burbujas. ¿Por qué? Porque la planta está haciendo fotosíntesis y por lo tanto está generando oxígeno. Entonces esa es la diferencia entre estas, ¿no? Eh, no me gusta hablar a mí mucho de historia, porque pues evidentemente creo que no se les platica mucho o no les preguntan de historia en la Olimpiada, pero bueno, hay que tomar en cuenta que
Voy a hablar un poquito de Aristóteles. Acuérdense que Aristóteles está metido en todos lados, ¿no? En química, en física, en historia, en artes, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de Aristóteles. Aristóteles fue un, un pensador muy importante eh, en la época de los romanos, y él fue uno de los primeros pensadores que escribió sobre la biología. Él, por ejemplo, observaba la naturaleza y veía que existían principalmente dos tipos de organismos en esa época, ¿no? Aquellos organismos que eran que tenían movimiento y aquellos organismos que no tenían movimiento. ¿Cuáles eran los organismos que tenían movimiento? Los animales. ¿Quiénes eran los organismos que no tenían movimiento? Pues eran las plantas, las rocas. Y por ejemplo, a él hay que agradecerle el nombre de animales. ¿Por qué? Porque él veía que esos organismos se movían y entonces le decía, son animados, tienen animación, se mueven. Entonces de ahí viene la palabra griega, animales, ¿no? O sea, porque tienen movimiento. O sea, cuando alguien les diga, o ustedes digan a alguien, eres un animal, pues que no se ofendan, todos somos animales, pero se refiere a que pues, tienes movimiento, ¿no? Te estás moviendo, ¿no? Entonces Aristóteles empieza a estudiar a los organismos, cómo se comportan, y aquí viene algo bien importante, que es de lo que también me van a escribir o me van a comentar en el mismo audio. ¿Cómo definen ustedes algo que está vivo y algo que no está vivo? ¿Cómo definen ustedes, por ejemplo, que una planta es un ser vivo? ¿Por qué es un ser vivo? Que un hongo es un ser vivo. ¿Por qué es un ser vivo? ¿Un virus es un ser vivo? ¿Por qué los biólogos lo consideramos como un ser, como un organismo no vivo? A ver, me gustaría escuchar qué piensan ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre algo vivo y algo no vivo?